Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su cita con Depredadores. En la velada de hoy recordamos una matanza que tuvo lugar a principios de los 90 y que arrojó un terrible saldo, 9 muertos y otros tantos heridos. Hablamos de Puerto Urraco, un pequeño pueblo cuyo nombre se asocia inevitablemente con una sangrienta masacre cometida por dos asesinos, los hermanos Izquierdo. Comenzamos. Hoy nos acompañan dos profesores de universidad, la antropóloga Elena Lobo y el sociólogo Enrique Gastón. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vais a ser nuestra compañía en un viaje que no hemos hecho hasta ahora, porque nosotros siempre nos movemos, parece, que por capitales, ciudades importantes, pero esta noche no. Esta noche nuestro viaje nos lleva a lo profundo del mundo rural. Hablamos de Puerto Urraco. Seguro que les suena porque es un pueblo sacudido por una tragedia tremenda que ocurrió a principios de los 90, precisamente en el año 1990, el 26 de agosto. Elena, ¿nos cuentas un poquito, nos refrescas esos hechos? Bueno, pues como todos sabemos, tuvo lugar en el pueblo extremeño Puerto Urraco, una noche, un domingo a las 10 de la noche aproximadamente, que dos hermanos, los hermanos Izquierdo, pues acuden a este pueblo y cometen un asesinato en masa, ¿no? Una masacre que empieza pues con una venganza por un crimen anterior, de una generación anterior de la familia, para vengar la muerte de la madre de estos hermanos. Y bueno, matan a dos niñas, ¿no?, de la familia, supuestamente la que había cometido ese crimen contra su madre, y posteriormente pues emprenden el tiroteo contra todo el resto del pueblo, ¿no? Pues ventanas, puertas, tejados y más vecinos que no, en principio no estaban implicados en esa riña, en esa afronta entre familias. Eso porque la razón de semejante iniciativa de empezar a masacrar a todos los que se cruzaban por el pueblo era un odio entre familias. Sí, parece que venía de tiempo atrás, o sea, unos 30 años atrás, ¿no?, con un conflicto de tierras, ¿no?, de lindes de fincas, que eso era en principio, también se dice, algo pasional, ¿no?, Una historia de amor. Una historia de amor que acabó mal y pues posteriormente, en un ajuste de cuentas de esa historia de amor, el hermano de la implicada, de la novia, mata al supuesto, al novio, ¿no?, que la había dejado plantada. Por eso una historia de amor que recuerda un poco a Romeo y Julieta, ¿no? Familias rivales. Parece que era una historia de amor que no podía funcionar porque, Dios mío, era un Cabanillas, no, era un Izquierdo. Sí. Y luego ya pues se mezcló ya el tema de la sangre. Exacto. Y ya odios que se fueron acrecentando hasta el momento en el que estalla la cuestión. Pero sin embargo, aunque desde un principio, y de hecho se les juzgó y sentenció como tales, aunque en un principio los asesinos fueron los hermanos Izquierdo, se habló de que las hermanas Izquierdo, desde la sombra, habían sido un poco la mente perversa que había urdido ese crimen, impulsando a los otros dos. ¿Qué opinas, Enrique? Hombre, yo no me atrevería a hablar de mentes perversas en este caso, aunque sin duda las hubo y las había, pero me parece que es una historia que se presta a un montón de tópicos, pero que si se piensa trasciende a cualquiera de los tópicos. O sea, el primer tópico, que es en el medio rural. Creo que es cierto que ese refrán de pueblo pequeño, infierno grande y control social de todos por todos y bueno, tiene cosas de verdad, pero que ya no son tan así. Perdona, estamos viendo ahora a una de las hermanas inductoras, Luciana y Ángela, en pantalla. Sí, Perdona, sí, hacen el papel de Eva, ¿verdad? Y los hermanos el papel de Adán. Lo que pasa es que aquí los hermanos van más a la cárcel y son los ejecutores materiales de un asesinato que se atribuye por partes iguales, por lo menos mentalmente, a las mujeres, ¿no?, a las que se les da el papel de inductoras. La verdad es que yo, por principio, me parece que
todos tienen algunas circunstancias que reducirían su culpa. Todos. Ellas y ellos. Y es un poco lo que me gustaría comentar, pero vamos, sobre la marcha, porque no se trata de venir aquí a mantener tesis sobre las cuestiones, sino a tener un debate. Me parece que hay un ambiente de venganza. Lo importante no es que esa masacre sea el efecto de unas causas, que sí que es importante, sino que para qué fue esa masacre. Y esa masacre fue para satisfacer una motivación de venganza que está desgraciadamente excesivamente arraigada no en la cultura de los pueblos pequeños, diría que en la cultura occidental judeocristiana y española, y profunda y superficial y de todo, ¿no? Que hay más cultura de asociar venganza a justicia, venganza a dignidad, venganza al honor, más que lo de amar al prójimo y amar incluso a vuestros enemigos. Eso oficialmente sí, pero en la práctica se lleva poco. Lo que pasa es que la sensación es que en el ámbito rural el tomarse la justicia por su mano resulta como un mecanismo, un cauce más próximo. Parece que en el mundo civilizado, entre comillas, de las grandes urbes, está como más concienciada la gente, los habitantes, de seguir unos cauces de la justicia, pues un poco más, por así decir, los cauces jurídicos oficiales, mientras que en los pueblos parece que a veces hay atajos a la hora de solucionar los problemas. No, es que se tienen que tomar muchas veces la justicia por ellos mismos, porque la facultad, ese gran avance de la historia de la humanidad, de poder delegar la defensa de los propios problemas en otros, sean jueces, abogados, policías, todo ese entramado formal, institucional, etcétera, está muy débil en los pueblos. Seguramente si hubiera habido un buen servicio jurídico en los deslindes de tierras, que eso a lo mejor un juez de paz en un momento dado, pues se hubieran evitado un montón de problemas. Pero hay muchas veces la sensación de indefensión, la sensación de ver que hay impunidad presente y que la justicia no ha llegado del todo a determinadas zonas, es un problema de su desarrollo cultural, pero eso sí, que es verdad, que fuerza en los pueblos a tener que estar más pendientes unos de otros. Cuando no se confía en la justicia, pues uno se la prefiere tomar por su mano. O cuando no existe, no está por al lado. Es decir, que no es lo visible, ¿no? Al principio es la ley del oeste, todos a defenderse de todos, ¿no? Pero luego ya se delega y hay unos que juegan el papel de defender a otros. Y eso cada vez se va perfeccionando, pero a veces en los pueblos, sobre todo, ahora estoy pensando pues, en pueblos de Bolivia, de México, de Argentina, por salir de aquí, ¿no? Sí que es un problema grave la ausencia de un entramado jurídico legal que dé confianza a la gente, es fundamental, que ellos no lo tenían. Nos hemos ido metiendo en la siguiente cuestión sobre la que os iba a preguntar, porque mucha gente, cuando aludía al crimen de Puerto Urraco, enseguida sacaba la famosa expresión de la España profunda, ¿no? De repente, en el año 1990, surge en medio del charco de sangre la cuestión de la España profunda. Eso solo pasaría en la España profunda, se oye decir, ¿no? ¿Qué es eso de la España profunda? Bueno, yo creo que todos nos podemos hacer una idea, ¿no? A todos nos vienen una serie de palabras de pues, aislamiento, estilos de vida o modos de producción más atrasados, analfabetismo, unos valores absolutos más anclados en lo religioso a lo mejor, o en lo moral, en el honor y en la honra de la familia, ¿no? Sería un poco, a lo mejor podría describir. Lo que pasa es que también muchas veces se tiende a confundir, o a lo mejor con este hecho se tiende a confundir o a tildar o a dar esa connotación negativa de
la representación de la maldad, ¿no? Esa España profunda, de ese aislamiento y esa austeridad, y ¿no? Como que se fomentaba pues, la frustración, el odio, y yo creo que hay que tener más cuidado a la hora de utilizarla, ¿no? Que puede dar lugar a confusión y no necesariamente implica esto. Claro, es que sí que es cierto que muchas veces se emplea la expresión España profunda en sentido peyorativo, ¿no? Parece que lo que encontramos en esa España profunda siempre es negativo, efectivamente, ese analfabetismo, esa superstición, pero por lo visto no, simplemente pues es una forma de vivir allí, ¿no? Vamos, es un adjetivo, el adjetivo profundo que lo convierte todo en una abstracción. España profunda, España maravillosa, España lo que se quiera, en realidad lo concreto son los ciudadanos españoles de carne y hueso, todos bastante distintos unos de otros, incluso en los pueblos, ¿verdad? No todos los de Extremadura son iguales, ni los de las zonas rurales son iguales. ¿Pero hoy existe todavía? ¿Hoy podemos hablar de España profunda? No, ¿O es algo del pasado? Para mí creo que no. Lo que sí se puede hablar de que España, como concepto de España, pues hombre, no nació excesivamente bien, porque nacer un país en unas guerras territoriales mezcladas de guerras religiosas y de 700 años luchando contra los árabes y en un sistema feudal, que es cuando nació España, en el que más mataba, pues más terrenos conquistaba y tenía, no es un ejemplo de nacer bien un país. Hay muchos países que han nacido mal, pero España también. Supongo que es un cauce muy habitual, ¿no? Sí, Elena, ¿estás de acuerdo con que hoy día no existiría el concepto de España profunda? ¿No se podría aplicar? Yo creo que es más... Bueno, yo lo relativizo un poco, ¿no? Porque, y volviendo sobre la diferencia de no darle la connotación negativa, yo pienso que pues sí que puedes tener esa impresión visitando pues algunos países, algunos pueblos muy pequeños de, por ejemplo, Castilla-León, ¿no? Que puedes tener esa sensación de, pues un poco de anclados en el tiempo. Supongo que, claro, España como país que es muy rico en todo tipo de culturas y incluso de folclores, pues es difícil, ¿no? Aseverar, pero bueno. Vamos a pasar ahora, hemos estado ya analizando un poco la atmósfera, el ambiente, para poder entender bien lo que ocurrió aquella fatídica noche de 1990. Vamos a pasar ahora a ver la ficha donde quedan recogidos los datos concretos de esa tragedia. Antonio y Emilio Izquierdo. Fecha de nacimiento, Antonio 1937, Emilio 1932. Número de asesinatos, 9, con 6 heridos graves. Lugar de los crímenes, Puerto Urraco, 26 de agosto de 1990. Perfil criminal, asesinos. Los asesinos materiales, los hermanos Izquierdo. Pasemos ahora a hablar sobre ellos. Elena, ¿qué nos puedes contar como antropóloga de ese perfil? ¿Quiénes eran? ¿Cómo fueron capaces de hacer eso? Bueno, pues sin entrar en lo que sería la psicopatología, ¿no? En términos psiquiátricos, y más referido pues, precisamente a eso, a esa forma o estilo de vida, pues podríamos decir pues, personas austeras, personas aisladas, personas analfabetas, ¿no? Que eso de alguna manera configura mucho el estilo de vida. Personas que convivían, o sea, su grupo de convivencia era su familia, compuesto por su madre y sus hermanos, hasta que la madre fallece por el incendio provocado. Y entonces yo creo que lo importante es señalar ese sentimiento de pertenencia al grupo, ¿no? Al grupo de la familia, porque yo pienso, revisando un poco los hechos, que estas personas se sentían un poco al margen del resto de la sociedad, ¿no? Del pueblo. Se sentían un poco como marginados o automarginados, ¿no? Sin entrar en eso. Entonces, volviendo sobre el sentimiento de pertenencia al grupo, yo creo que cada grupo social tiene sus normas, sus formas de comportarse, ¿no? Que están aceptadas dentro del grupo. Entonces, estas personas yo creo que actuaban de acuerdo a su grupo, que era su familia. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta que era una familia donde en principio salieron 2 diagnósticos psiquiátricos, ¿no? Las hermanas al final fueron diagnosticadas con trastornos mentales. Entonces, yo creo que esto configura mucho pues, la manifestación de la agresividad y la violencia que se concretó en los crímenes, ¿no? O sea, yo creo que se aprendió
En parte fue el aprendizaje, ¿no? Culturalmente aprendido, esa agresividad de cara pues, que el hermano mayor fue el que apuñaló, el que se vengó primero, por así decirlo, luego pues su madre que la quemaron viva con el incendio que nunca se esclareció, ¿no? O sea que esos ajustes de cuenta, esa forma de saldar las cuentas, ¿no? Esa forma de manifestar la agresividad, yo creo que en parte fue aprendida, en parte también la frustración por las muertes de los familiares. Perdona que te interrumpa. Sí. Ese sentimiento, ese espíritu de pertenencia a un clan, con una fidelidad, con pues lo que pasó hace 20 años, aunque yo no lo viví, pero era de mi clan y ahora tengo que estar permanentemente recordando. ¿Es habitual en los pueblos pequeños ese tipo de...? Es una pregunta que os hago a los dos. Bueno, yo creo que no es que sea de los pueblos pequeños, es que todos, o sea, todos los seres humanos en principio tenemos sentimiento de pertenencia a algún grupo, a una sociedad. Entonces actuamos de acuerdo a las normas de esa sociedad y tenemos nuestro rol dentro de esa sociedad, ¿no? En una ciudad pues a lo mejor podemos decir que está mucho más difuso, ¿no? El grupo es mucho más grande. No sé, os pregunto directamente, ¿os sentiríais...? En los pueblos y fuera de los pueblos la familia es un hecho realmente importante. Y cuando alguien está un poco más aislado, se convierte todavía en más importante, ¿no? Estaban todos solteros o no tenían, es decir, no hay exogamia posible que se puedan mezclar con otros y que se recrean en un ambiente muy cerrado. O sea, la explicación de lo cerrado sí que me parece una explicación posible, vamos, dentro Claro, de que... en ese ambiente uno tiende a exagerar también las cosas y a darles más importancia. Supongo que dándole vueltas a la cabeza lo que podría haber sido una bronca... Que sea tanto tiempo, ¿verdad? Tanto tiempo, si creían verdaderamente que estaban en una situación de injusticia y que los otros estaban en una situación de impunidad, o sea, que los otros eran unos criminales a los que no les pasaba nada y que podían vivir tranquilamente bien siendo responsables de crímenes tremendos. ¿Cómo es posible tantos años así y no recurrir verdaderamente a todas las instancias legales para buscar protección del tipo que sea, ¿no? Pero a veces, claro, la gente que no tiene cultura son víctimas de esa propia incultura, el no conocer los cauces. Ya que mencionas tantos años de odio, de rencor, sí. El punto de inflexión, como bien ha dicho Ena, ha sido la muerte de la madre, que había ocurrido en un incendio que señalan en extrañas circunstancias. Te pregunto, pues, sabiendo que de repente en el año 90 eso estalla, tiene que haber un detonante, porque la muerte de la madre había sido ya hace años. Por eso te lanzaba antes la cuestión de la inducción al asesinato. Quizás son las hermanas las que llevan a cabo la decisión de instigar, de contaminar de alguna manera a los más manipulables, que son sus hermanos, para que lleven a cabo algo que ellas no pueden hacer, incluso por razones objetivas, de manejo de armas, por ejemplo. Claro, hace 3 días estuve viendo una versión de muchos de estos hechos, pero con un sentido completamente distinto. No sé si habéis visto ya la película de Almodóvar. No, todavía no, volverá. Todavía. Bueno, pero en la película de Almodóvar pasa lo de provocar un incendio para matar a los malos, pasan crímenes de violaciones de padres a hijos, de incestos, de todo, ¿verdad? Y se representa en un clima de como pasa en las películas de Almodóvar, de que todo eso es posible, que todo el mundo sabe que es posible, pero no todo junto, ¿verdad? Y en las películas de Almodóvar pasa todo junto. O sea, pasan Puerto Urraco y El Jarabo y... Hay que amortizar los minutos de película. Claro. Entonces, después de ver una visión en la que ya te muestra tantas barbaridades y las relativizan tantísimo, llega un momento en que por lo menos descubres una cosa, y es que cabe siempre la posibilidad de no incurrir en tragedias brutales y buscar la justicia. Entonces,
Me parece el tema clave aquí no es tanto la patología de las mujeres, la patología de los hombres, la venganza, es la ausencia de justicia, de un mundo justo y agradable alrededor del que vivieron. Ese es para mí el problema. De acuerdo. Ahora vamos a pasar, antes de continuar analizando y descomponiendo los hechos, al vídeo que siempre montamos en torno a los crímenes que estudiamos. Entonces vamos a proyectar ahora ese vídeo. Puerto Urraco protagonizó una historia siniestra que, después de acumular durante 3 décadas odios, rencores y venganzas, reventó la noche del 26 de agosto de 1990, dando lugar a uno de los crímenes múltiples más espeluznantes que se recuerdan en este país: 9 muertos y 6 heridos. Aquel día, pasadas las 10 de la noche, 2 hombres mal afeitados, vestidos con pantalones de pana, camisa de cuadros y botas de caza, se bajan furtivamente de un Land Rover, se acurrucan en un callejón del centro del pueblo, a pocos metros de la calle Carrera, el eje sobre el que gira Puerto Urraco. Cada poco tiempo se recolocan las cananas repletas de cartuchos que les cruzan el pecho sin soltar las escopetas del calibre 12 que llevan en las manos. Los cazadores al acecho son los hermanos Antonio y Emilio Izquierdo, de 53 y 58 años de edad respectivamente, y están decididos a matar a cualquier hombre, mujer o niño que se apellide Cabanillas. Los Izquierdo, conocidos como los Pataspelas, y los Cabanillas, a los que llaman los Amadeos, son 2 familias que llevan 30 años odiándose. Primero por una cuestión de tierras, luego por el asesinato de Amadeo Cabanillas a mano de Jerónimo Izquierdo en enero de 1967. Después llegaron las amenazas, los insultos, los apuñalamientos múltiples en reyertas de diferentes envergaduras y la muerte de Isabel Izquierdo, madre de Antonio y Emilio y de 4 hermanos más, en un incendio intencionado que no se aclaró jamás y que provocó, según posteriores análisis psiquiátricos, un trastorno paranoide en sus hijos con sobrevaloración de una sola idea: la venganza. Los asesinos pronto tienen a tiro a Antonia y Encarnación Cabanillas, 2 niñas de 14 y 12 años de la familia rival que pasan jugueteando por delante del callejón en el que están refugiados. No lo dudan y disparan, matándolas en el acto. A continuación acabarán con Manuel Cabanillas, de 57 años. Su hijo Antonio, de 25 años, recibe un disparo en la espalda cuando intenta protegerse. La confusión se adueña definitivamente del pueblo. Carreras, gritos y quejidos. Huele a pólvora y a miedo. Los hermanos Izquierdo cargan de nuevo las escopetas y disparan sin tregua. Araceli Murillo Romero, de 60 años, muere segundos después. La carnicería continuará. Cuando consideran que ya han cumplido su venganza, los hermanos asesinos escapan al monte, donde serán capturados 9 horas después, gracias a un operativo policial que movilizó a 200 agentes. Como se ha podido apreciar en el vídeo, los hermanos Izquierdo querían garantizar el resultado de sus crímenes. Por eso iban armados con rifles, con escopetas de grueso calibre. Con lo mejor que encontraron. Sí, vamos. para caza de jabalíes y que bueno, si no caza hubieran mayor. tenido esas armas, hubieran buscado otras, o hubieran hecho a cuchilladas o a pedradas o a lo que fuera. Y si hubieran tenido una tecnología mucho mayor, podían haber hecho una masacre mucho mayor. Sí, o sea que en el fondo la escopeta de caza con postas de jabalí es, digamos, es una cosa simbólica al lado de lo que podía haber sido y lo que pretendieron, porque claro, hubo un momento en que estaban dispuestos a matar como los francotiradores urbanos que se ponen a disparar a todo lo que quieren, porque lo que quieren es matar. Sí, pero hay algo que resulta llamativo, y entramos ya en el tema del modus operandi, un apartado también tradicional de nuestro programa. Lo que ocurre es que cuando hablamos de asesinos en serie parece que es más fácil detectar una forma de actuar. En este caso, como son asesinos, por así decir, ocasionales, circunstanciales, es más difícil. Pero lo que me llama la atención, y luego ya, Enrique, te dejo hablar para que hagas tu análisis, parece que en un principio el objetivo de los hermanos Izquierdo es acabar con el clan Cabanillas. Pero llega un momento cuando lees los sucesos, los hechos, que más bien estamos asistiendo a un ataque indiscriminado contra toda aquella persona que se mueva, ¿no? Parece que ya pierden un poco el norte. En fin, calientan, ¿verdad? Se calientan y entonces, bueno, pueden proyectar las intenciones iniciales a un abanico de maldad muchísimo mayor y de peligrosidad muchísimo mayor, y eso es algo que
estamos acostumbrados a verlo en seres humanos y es sumamente preocupante, terriblemente preocupante, pero desgraciadamente más cotidiano de lo que nos parece. O sea, el que detrás de grandes guerras resulta que lo que haya habido era pequeños problemas mediocres o mediocres o no mediocres, ¿verdad? Pero tengo la impresión de que en el momento en que ya estaban lanzados, si esos señores hubieran tenido una bomba gorda, la hubieran tirado la bomba gorda. Y si en vez de matar a 5 matan a 500, no les hubiera asustado. Es impresionante. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa para publicidad y enseguida entramos en el aspecto de los preparativos. En otras masacres, cuando ya la policía ha hecho sus investigaciones, se descubre que llevaban tiempo planeándolo, ¿no? Por ejemplo, la terrible tragedia del 11M. Yo ahora os pregunto, una actuación como la de Puerto Urraco, como profesionales de estudio de las personas y de sus relaciones, ¿cómo os lo imagináis? Y digo imagináis porque esto no se puede saber, no hay datos suficientes, pero vuestra suposición, ¿creéis que esto se preparó de forma calculadora o fue más bien como perder los papeles y lanzarse? Sí, no, yo pienso más que es lo último, ¿no? Fue como que llegaron al límite de su odio, de su frustración, ¿no? Y entonces pues explotó la ira y no calcularon, yo creo que no midieron consecuencias ni... O sea, les daba igual. Yo pienso que tenían sed de venganza, ¿no? Y no se podía parar, o sea, en ese momento yo creo que... Estoy plenamente de acuerdo con Elena. Es muy impulsivo. Lo rumiaron mucho y durante muchos años. Pero fue en un trance emocional en lo que provocó la actuación, porque es una actuación chapucera. Si lo vemos bien, está muy poco preparada. Alguien que se dedica con premeditación a ver cómo comete un asesinato así, no va por el pueblo y a la entrada y con la escopeta. No, eso es una... Completamente desorganizado. Sí, la prueba más evidente de la chapuza, entre comillas, es que no había un programa de salida, de fuga. De hecho, una vez que se ven saciados sus apetitos de sangre, los hermanos Izquierdo huyen al monte como bestias, ¿no? Y evidentemente en un plazo de 9 horas la policía, que por cierto montó una operación tremenda con más de 200 agentes, ya los había capturado. Cuando vemos que hay una tragedia, un crimen y no hay un plan de fuga, es como la prueba palpable de que eso es una chapuza, de que realmente obedece quizás sí a un calentón, como has dicho tú, Enrique. Sí, habían estado en el bar antes y habían bebido el día anterior, no sé cuánto, pero vamos, lo que no cabe duda que no es un crimen preparado durante 30 años. Sí que es un crimen rumiado durante 30 años, eso sí. Eso sí. Y que las fantasías asesinas las tendrían, pero bueno, fantasías asesinas las tiene todo el mundo, los niños, adultos, viejos y tal, y no por eso se convierten en asesinos, ¿no? Y estos sí que en un momento dado se convierten. Pero aún así, lo que me llama la atención, puedo aceptar que lo que llevan muchos años gestándose es el odio, no la decisión final de matar. Sin embargo, ¿cómo es posible que acepten un plan en el que a priori era evidente que iban a acabar matando a más gente de la que ellos pretendían? Porque insisten que el objetivo era acabar con la familia Cabanillas. Bueno, era vengar la muerte, ¿no? Yo creo que... ¿Que hay también un odio al pueblo? ¿O es que el pueblo da igual? Yo creo que más que nada les daba igual, o sea, para ellos lo importante era su familia, ¿no? Porque ellos se sentían, yo creo que al margen completamente de ese pueblo. No. Los Cabanillas son el objeto. El objeto de la venganza. Pasamos ya al perfil de las víctimas, también otra cuestión que trabajamos mucho en nuestro programa. El perfil de las víctimas,
Contadnos, ¿qué son para los hermanos Izquierdo, para los asesinos, qué representan los Cabanillas? Hombre, pues es el símbolo, ¿no?, de la venganza, la familia Cabanillas, y matan de hecho a 2 niñas, ¿no? Podrían haber matado a la tercera, pero no lo logran. Incluso al padre de las niñas, que ya el hermano mayor ya lo acuchilló sin lograr matarlo, ¿no? Pero era la familia. O sea, yo creo que daba En igual. teoría, claro, los Cabanillas tendrían que ser sujetos para ellos, pero realmente eran objetos. O sea, en un momento dado se convierten no en seres humanos, sino en objetos de caza o objetos de tiro al blanco o animales a los que están acostumbrados a matar en las cacerías. No los ven como personas. No los ven como personas. Durante todo el tiempo de rumiar, sí, ¿verdad? Pero en el momento de la masacre no. En el momento de la masacre van al tiro al blanco. Pero aún aceptando buscando que unos blancos que sean Cabanillas. Sí, sí. en el momento de que ocurre la masacre, es cierto que hemos de aceptar que ellos lo ven claramente, que tienen un objetivo, que lo cumplen en un momento de arrebato emocional. Pero ¿qué ocurre después? Porque con el transcurso del tiempo se demuestra que la convicción de los hermanos Izquierdo no se tambalea mucho. Es la siguiente pregunta que os quería hacer. ¿Cómo es posible tener ese convencimiento de que eso tenía que hacerse? Y tenía que hacerse así. Yo entiendo que uno tenga un arrebato, porque os lo podía preguntar en un juicio, aunque evidentemente nos metemos en el terreno de la psiquiatría y etcétera, pero ¿qué sería? ¿No sería un trastorno mental transitorio, una enajenación? Porque según lo que habéis dicho, prácticamente sí. Pero es que luego, con el paso del tiempo, se les ve muy convencidos de lo que han hecho. ¿Cómo explicáis eso? Os pido que os metáis un poco en la mente de los asesinos, ya sé que es difícil, pero... No, pero en una cárcel es bastante comprensible que se respire una cultura de la venganza y una cultura de la satisfacción por acciones de uno mismo, etcétera, ¿no? Vamos, por lo menos a mí no me sorprende ni me llevo las manos a la cabeza de que puedan seguir pensando que, o sea, asesinos que necesitan creer que no actuaron tan mal para sentirse bien. Porque si realmente tuvieran conciencia de lo que habían hecho y todas las implicaciones de lo que habían hecho, se sentirían espantosamente mal. Es una forma de racionalizarlo y de justificarse ellos mismos, para sí mismos. Un mecanismo de defensa, ¿no? Sí. ¿Qué van a hacer? O sea, si les pasa por la cabeza la barbaridad que han hecho, se tienen que matar, vamos, yo qué sé, tienen que estar todo el día llorando. El sentimiento de culpabilidad se lo tienen que quitar. Y las como hermanas pueden. Izquierdo también les justificaban. Y las hermanas Izquierdo acabaron ingresadas en un hospital psiquiátrico, pero incluso cuando hacían declaraciones, no creáis que su reacción era contra sus hermanos, diciendo qué barbaridad han hecho, cosa que sí que ocurre con las familias cuando algún miembro de la familia comete algún tipo de atrocidad. En este caso, las hermanas como que defendían a sus hermanos, ¿no? Las hermanas encerradas, ¿no?, en el Sí. psiquiátrico, sí, porque la otra creo que sí que salió al paso, ¿no? Sí. Pero, claro, lo que pasa es que el hecho de que tuvieran el diagnóstico de esquizofrenia, ¿no?, y que estuvieran en un psiquiátrico, a lo mejor también les resta un poco de credibilidad o de capacidad de raciocinio, ¿no?, a la hora de juzgar los hechos. Sí, supongo que también es cierto que sus testimonios pueden perder valor si se demuestra efectivamente, como se demostró, que no estaban en su sano juicio en su momento. Pasamos ahora a la cuestión de los odios ancestrales. Lo digo porque, claro, Sí, eso ese es un tema. ocupa un protagonismo en el caso de hoy. Sí, Yo quiero que como profesionales nos expliquéis un poco en qué consiste ese fenómeno. Yo, y ya sé que es arriesgado hablar porque luego nunca sabes cómo vas a reaccionar, pero me cuesta imaginarme, por ejemplo, vengando algo ocurrido a mi familia hace 30 años. Algo que a lo mejor yo pues ni conocí, que afectó a un ascendiente que a lo mejor tampoco conocí. Es decir,
¿Cómo es posible mantener ese calor Imagina la hipótesis de un niño que desde que nace ya sus padres le están enseñando primero a odiar y luego a canalizar el odio en determinados clanes o en lo que sea, ¿no? Se puede decir pues un país contra otro, un pueblo contra el de al lado, una familia contra Capuletos y Montescos o entre razas. Claro, los efectos son terribles cuando se han podido interiorizar el ejemplo que hay crónicas, ¿verdad?, que cuentan de Aníbal, que ya lo prepararon para odiar a los romanos y con toda la... Pues realmente forma parte de una cultura del odio canalizado que es muy común y que pasa en todas partes, o sea, que de repente uno no sabe por qué hay guerras de los iconoclastas y que se están matando durante decenas y decenas de años los que son partidarios de que haya iconos y los que no son partidarios de que haya iconos. ¿Cómo se ha podido gestar esos odios tan irracionales? Pero es que no cabe mayor irracionalidad, ¿no? Porque ya no planteas que alguien pueda ser así o así. No, es que los que se llamen Izquierdo o los que se llamen Cabanillas tienen que ser objeto de... Eso es una cosa muy trabajada y bueno, las actitudes humanas son de formación muy lenta y luego son muy difíciles de cambiar. O sea, se puede cambiar una ley en un día, pero la mentalidad de la gente no se cambia en un día, sobre todo cuando el machismo, por ejemplo, la mentalidad machista desarrollada durante miles de años, ¿se puede cortar en una tarde? Se debería, pero parece ser que no está fácil. No está fácil, pues aquí yo creo que sucedería parecido. Sí. O sea, yo creo que se puede hacer también una semejanza pues con los nacionalismos, ¿no? Claro. El problema de los nacionalismos y tan de actualidad, ¿no? Y es que es prácticamente lo mismo. O sea, yo creo que el ser humano es tremendamente influenciable por la cultura y por el entorno, ¿no? Entonces, y lo que decía Enrique, que luego es muy difícil cambiar esto, ¿no? Hay un ingrediente, sobre todo cuando ha habido además humillación. Yo creo que los insultos y hasta las heridas y las cosas se pueden olvidar, pero las humillaciones se olvidan menos. Y cuando, sobre todo en un pueblo pequeño, cuando la víctima vive con el victimario y hay actitudes de prepotencia de unos, de otros, que eso es cotidiano, ahí sí que se multiplican los efectos negativos. Claro, porque y una ciudad... en ese caso la frustración es absoluta, ¿no? Porque es una familia humillada. Permanentemente, en el día a día, cada vez que se cruzan en la calle... Humillada, incapaz de perdonar. O sea, la palabra perdón no la pueden, les parecería traicionar a sus muertos o algo así. Es una idea interesante parecido, ¿no? esa, claro. El perdón supondría una especie de rendición. Sí, no, y de traición, y de falta de honor, y de falta de lo que hay que tener, y todo ese tipo de cosas que además se pueden fomentar al máximo, ¿no? Y me imagino, claro, son todo elucubraciones y fantasías, pero me imagino el ambiente de discusión de esa familia, hombres y mujeres, ¿verdad?, sobre el problema que habían vivido. Es que es algo terrible. O sea, Elena, tal como ha dicho Enrique, que te los imaginas como personas adiestradas para el odio, ¿no? Sí, yo creo que sí, que hay, o sea, el caldo de cultivo, ese aprendizaje, yo creo que no determinante, pero influye de forma muy importante. Y hermanas como hermanos, las famosas hermanas presuntas inductoras, exactamente igual que Sí, ellos, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, se añade el hecho de que pues, hubiera enfermedad mental, ¿no? Estos trastornos, ¿no? Que eso a lo mejor potenciaría más, no sé, formaría como un delirio colectivo, ¿no? En cuanto pues, a ese odio, a esa necesidad de venganza. Ya que antes hablábamos de lo de la España profunda,
está claro que esas heridas, esas humillaciones, en una ciudad quizás se convertían en algo más, no diría anecdótico, pero bueno, una ciudad parece que ofrece más posibilidades de no cruzarse con la persona cuya sola imagen parece que revuelve en mí todos los recuerdos y aquel momento que pasé fatal. Pero claro, en un pueblo, no solo porque es inevitable el encuentro, sino porque además con esa comunicación que se establece, que todo el mundo lo sabe todo de los demás, pues parece que una sola mirada ya resucita todos esos viejos fantasmas. Sí, es que en una ciudad hay más control formal y menos control informal, menos control espontáneo. En el pueblo eso sí que sigue siendo un problema, ¿no? Que todo el mundo sabe dónde está, todo el mundo sabe con quién has estado, todo el mundo sabe si te has ido, si no te has ido, si has venido, si no has venido. Hay una especie de control inevitable, ¿verdad? Debido a la proximidad de los unos por los otros, que en una ciudad se diluye, ¿no? Sí. Esos mismos, a lo mejor, de Puerto Rico, si hubiesen ido a Nueva York y les dan un trabajo y tal, a lo mejor cambian, incluso teniendo pues, actitudes muy violentas, etcétera, posiblemente no habrían incurrido en... Es que en el ambiente cerrado, claro, se multiplican algunas cosas. De hecho, esto me recuerda a otros casos de criminales donde, aunque el escenario era una ciudad, pero la propia vida de los asesinos era como un páramo. Vivían ahí solos entre la multitud. Me estoy acordando, por ejemplo, de los asesinos, los chicos que mataron un montón de compañeros y profesores en Columbine, el Instituto Americano, sí, que se estudió su estilo de vida y vivían enfrascados en lo suyo. O sea que, aunque era una población superior, pero efectivamente era otra vez gente con la mente completamente cerrada al exterior. Por tanto, vemos aquí un rasgo común que puede provocar efectivamente que no avance una mente, que se quede ahí anclada hasta que al final estalla. Tengo que haceros ahora la pregunta del millón. ¿Esto se podía haber evitado? Esto sí que es arriesgado, pero volvemos, son suposiciones. Aquí nadie tiene soluciones mágicas, pero yo ahora os pregunto, ¿esto se podía haber evitado de alguna manera? Aunque antes la observación sobre la imposibilidad del perdón parece que ya adelanta algo. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Creo que sí, la enfermedad patológica, esa pues, siempre ocurrirá, ¿verdad? Que determinadas personas puedan ser excepción de cualquier cosa. Pero yo creo que aquí la forma de haberlo evitado es que desde un principio en el medio rural y en el medio español hubiera habido una justicia mucho más accesible, una justicia mucho más reconocida como satisfactoria por la generalidad de la población y a la que la gente se hubiera atrevido a acudir cuando tenía dificultades y necesitaba alguien para mediar en sus problemas. Por supuesto, eso no sucedió. Elena, una pregunta, y ya acabamos. ¿Se recupera un pueblo de algo así? ¿Llegará un día en que Puerto Rico suene por la población en sí y no por el crimen? Hombre, yo creo que sí, que hay que pensar que sí. Vamos, y ellos yo creo que están deseando que se piense así, ¿no? Que, exacto, que no sean famosos solo por este hecho horrible, ¿no? Es difícil y en un pueblo todo avanza mucho más lentamente, ¿no? que en una ciudad. Hay una frase en la película que dice la protagonista que lo remarca muy bien, ¿no? Y dice, en una ciudad las cosas viejas se cambian por nuevas, en un pueblo no, en un pueblo pues está ahí, permanece, ¿no? Pero yo creo que inevitablemente el tiempo lo cura todo. Menos mal, así por lo menos... Yo quiero decir una cosa porque me da pánico que se haya podido dar la imagen de que en el medio rural hay más criminalidad que en el medio urbano, porque no es así y que determinadas barbaridades son específicas y únicamente específicas del medio rural. A mí me gusta mucho viajar y me gusta sobre todo mucho ir a pueblos. Yo estoy seguro que si ahora yo voy a Puerto Rico y me meto en las calles y en el bar y con la gente y tal y cual, y lo que ves y lo que hablas y todo es pues gente extraordinaria y maravillosa. Bueno, desde luego, desde el programa compartimos absolutamente las palabras de Enrique. Simplemente nos hemos dedicado a analizar el caldo de cultivo concreto que en esas circunstancias, en el año 90,
provocaron la matanza de Puerto Urraco. De hecho, no hay más que ver cómo vive la gente estresada en las ciudades para comprobar cómo es mucho más fácil que la gente pierda los papeles en las grandes urbes que en un clima mucho más sano y tranquilo de los pueblos. O sea que compartimos absolutamente esas palabras. Muy bien, pues de verdad que muchas gracias a los dos, a Elena y a Enrique, por compartir con nosotros vuestros conocimientos y así ayudarnos a interpretar los hechos. Y ya os volveremos a invitar. Muchísimas gracias, Muchas de verdad. gracias. Un placer. Nada, también a nuestros telespectadores, recordaros que nos enviéis correos con todo tipo de comentarios y propuestas a depredadores@zaragozatv.es, pero ahora solo es ZTV, antes era Zaragoza por completo, ahora es ZTV.es. Ya sabéis que entre los que nos enviáis correos sorteamos unas estupendas camisetas, ¿vale? Esto, el toque un poco más frívolo con respecto al contenido del programa. Y eso es todo. Esperamos que nos sigáis con esa fidelidad que os caracteriza, porque además la semana que viene tenemos un asunto mucho más siniestro, si cabe. Lo llamaban el carnicero de Rostov, Andrei Chikatilo, pero no quiero adelantar acontecimientos. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.